chicos, en el día de hoy vamos a ver el contrato de cesión de derechos. En el Moodle les he dejado el PowerPoint que utilizo para este video, un trabajo en Word con los temas de esta unidad, también artículos y bibliografía sugerida que les va a permitir abordar el tema en su totalidad. En este video introductivo vamos a ver los lineamientos generales para poder comprender el instituto y poder profundizarlo con la bibliografía sugerida. Bueno, el artículo 1614 del Código Civil y Comercial establece que el elemento tipificante de la cesión de derechos es la transmisión de la titularidad de un derecho, ya sea a título gratuito o a título oneroso. Esto lo retomaremos cuando analicemos la integración normativa de las normas del contrato de cesión con las normas del contrato de compraventa y la permuta y de la donación. El artículo 1614 nos proporciona una definición del contrato de cesión, estableciendo que para que exista contrato de cesión es necesario que una parte transfiera a otra un derecho. En primer lugar, ¿qué es necesario aclarar en relación a la transmisión de la titularidad del derecho que opera con el contrato de cesión? Surge la discusión respecto de si el contrato de cesión por sí mismo es traslativo de la titularidad del derecho o si de lo contrario solo produce efectos declarativos, es decir, solo genera la obligación en cabeza del cedente de transmitir el derecho con posterioridad. La mayoría de la doctrina entiende que el contrato de cesión de derechos, que es un contrato consensual que se perfecciona con el consentimiento de las partes, tiene efectos traslativos, es decir, que el mero acuerdo de voluntades produce la transmisión de la titularidad del derecho del cedente al cesionario. Lo que ha querido establecer el Código Civil y Comercial es la amplia cesibilidad, es decir, que todos los derechos patrimoniales de una persona se puedan ceder. En principio se pueden ceder todos los derechos, ya sea de índole real, personal o intelectual. En segundo lugar, la segunda parte del artículo nos habla de un elemento que no es tipificante. ¿Qué nos está queriendo decir? Que para que opere la cesión basta con que haya una transmisión de un derecho, pero no necesariamente tiene que haber una contraprestación por parte del cesionario. Ahora bien, en caso de que exista una contraprestación, si esa contraprestación consiste en el pago de un precio en dinero, las normas del contrato de cesión se van a integrar supletoriamente con las normas del contrato de compraventa. Si esa contraprestación consiste en la entrega en propiedad de un bien, se van a integrar normativamente con las normas de la permuta. Y si no existe contraprestación, se aplicarán supletoriamente las normas de la donación en todo aquello que no contraríe lo que establece el capítulo con las normas referidas al contrato de cesión. Ahora bien, el artículo 1616 nos habla del objeto mediato de la cesión de derechos, es decir, qué derechos se pueden ceder. Y básicamente lo que hace es receptar la regla general en materia de cesión de derechos. En principio todos los derechos se pueden ceder y esto va de la mano con la regla general del artículo 598 del Código Civil y Comercial, que establece la amplia transmisibilidad de todos los derechos. Como toda regla, tiene excepciones, es decir, que las excepciones son aquellos casos en los cuales se haya establecido alguna prohibición, ya sea a través de una disposición legal o que la prohibición surja de una convención de las partes o de la naturaleza misma del derecho. Como les dije antes, en principio todos los derechos se pueden ceder, ¿sí? Incluso también derechos que estén sujetos a condición o a plazo, derechos sobre cosas futuras, derechos litigiosos, derechos hereditarios, derechos eventuales, derechos sobre cosas ajenas, derechos ajenos.
pero existen ciertas limitaciones. Una de las primeras limitaciones es que la prohibición haya estado establecida por convención de partes, y esto es por aplicación del principio de la autonomía de la voluntad. El artículo 958 del Código Civil y Comercial lo recepta y le otorga la facultad a las partes de poder delimitar los derechos que crean, siempre y cuando no vulneren leyes de orden público. Esta prohibición de ceder, que puede estar establecido por convención de partes, establece la necesidad de que la prohibición surja del mismo contrato que ha originado el derecho, donde se origina el derecho, de manera que conste en el mismo título. Esto es en protección de los derechos de terceros, ¿sí? De lo contrario, esa prohibición no tendrá oponibilidad. En cuanto a las prohibiciones de índole legal, son supuestos en los cuales la ley considera que el derecho no puede ser cedido. Por ejemplo, a aquellos derechos sobre bienes que están fuera del comercio, derechos a reclamar y percibir alimentos futuros, el derecho de habitación, el derecho de uso de espacios comunes en los conjuntos inmobiliarios y los beneficios derivados de la seguridad social. También por el otro lado existen prohibiciones que surgen de la naturaleza misma del derecho. Son las características del derecho que tornan imposible la cesión y que tienen que ver con, por ejemplo, la transmisión de un derecho propter rem cuando ha habido reserva de dominio, o aquellos casos en los cuales estamos hablando de derechos inherentes a la persona. Y aquí tengo que hacer un paréntesis, hay que ver qué se entiende por derechos inherentes a las personas. ¿Sí? Jean Bias lo que dice es que hablamos de derechos inherentes a las personas cuando hacemos referencia a aquellos derechos que no pueden ser concebidos sino en conexión directa con su acreedor o deudor originario. Y esto surge por una disposición de la ley que lo prevé o de la naturaleza misma de la relación jurídica. Cuando es una disposición legal es sencillo. Por ejemplo, tenemos el derecho de revocar una donación por razones de ingratitud. Es un derecho que es inherente a la persona, que no puede ser concebido si no es vinculado a su beneficiario directo. Lo mismo el derecho de revocar un testamento o de reclamar en virtud del instituto de la lesión. También hay otros derechos que se consideran inherentes a la persona y que surgen de la naturaleza misma de la relación jurídica, como por ejemplo los derechos personalísimos, ¿sí? Los que tienen que ver con la familia, por ejemplo la patria potestad, la tutela. Estamos hablando de todos derechos inherentes a la persona que quedan fuera de lo que sería la órbita del contrato de cesión. ¿Qué dice el Código Civil y Comercial en cuanto a la forma? En primer lugar, la regla general es que el contrato de cesión debe ser celebrado por escrito, salvo en aquellos casos en los cuales se admite que la transmisión sea por endoso o por entrega manual. En el caso de los títulos cambiarios, por ejemplo, un pagaré que se transmite vía endoso. Y también establece qué cesiones deben ser otorgadas por escritura pública. Por ejemplo, serían los supuestos de cesión de derechos litigiosos, cesión de derechos hereditarios y la cesión de derechos derivados de un acto instrumentado por escritura pública. ¿Qué otra cuestión tenemos que tratar cuando hablamos de la cesión? Tradicionalmente se suele hablar de dos momentos. Un momento en el cual el contrato tiene efectos en relación a las partes, que opera desde que manifiestan su consentimiento, y a partir de aquí comienza la ejecución del contrato y las partes tienen que cumplir con sus obligaciones a cargo. Y por el otro lado, el efecto en relación a terceros, es decir, el momento en el que los terceros, ¿sí?,
que pueden llegar a tener un interés legítimo, toman conocimiento de la existencia del contrato de cesión y por ende se les aplica sus efectos. En cuanto a los efectos en relación a las partes, cabe decir, como ya dije antes, que la transmisión del derecho opera desde el mero acuerdo de voluntades. Es decir, se transmite la titularidad del derecho junto con sus accesorios. Es decir, que si tenía gravámenes, estos gravámenes ¿sí? se van a transmitir del cedente al cesionario. El cedente, a raíz del contrato de cesión, va a tener la obligación de entregar al cesionario los documentos probatorios del derecho. También, en este caso, podemos decir que si hablamos de un contrato de cesión onerosa, comienza también a tener efectos en relación al cesionario, de manera que deberá cumplir con su contraprestación. Y el cedente también tendrá la obligación de responder por evicción. Ambas partes deberán también y tienen la facultad de poder realizar aquellos actos de conservación del derecho cedido. Después hay una segunda etapa que tiene que ver con los efectos en relación a los terceros. Como ya les dije antes, el contrato de cesión se celebra entre cedente y cesionario. El deudor cedido, que cumple un rol fundamental porque en el caso de la cesión de créditos es quien debe cumplir, quien debe pagar el precio del contrato, es un tercero ajeno al contrato. También hay otros terceros que pueden tener un interés legítimo, ¿sí? Que si bien no forman parte del contrato, sí de alguna manera están interesados en conocer los términos y condiciones del mismo, que son los terceros como acreedores del cedente o acreedores del cesionario. ¿Cuándo se producen entonces los efectos del contrato de cesión en relación a terceros? Es desde el momento de la notificación al deudor cedido. Desde este momento el contrato adquiere oponibilidad erga omnes, de manera que se presume conocido por todos. ¿Quién debe efectuar esta notificación al deudor cedido y de qué manera? El Código Civil y Comercial nos establece que la notificación al deudor cedido debe ser hecha por instrumento público o instrumento privado con fecha cierta. Puede hacerla tanto el cedente como el cesionario. Ahora bien, va a ser el cesionario el que esté interesado en que la cesión se realice con la celeridad del caso. ¿Por qué? Porque en caso de ocurrir cesiones sucesivas, es decir, que existan cesionarios sucesivos de un mismo derecho, la ley da preferencia a aquel que ha notificado al deudor cedido en primer lugar, ¿sí? De esta manera, quien ha notificado al deudor cedido va a tener prioridad por sobre aquel que no lo ha hecho, incluso cuando la cesión sea de fecha posterior. Por otro lado, la ley marca un momento en virtud del cual el deudor cedido, ¿sí?, queda liberado. En relación a todos aquellos actos que realiza el deudor cedido con anterioridad a la notificación, ¿sí?, la ley entiende que tratándose de pagos hechos por el cedido al cedente antes de serle notificada la cesión, como así también las causas de extinción de la obligación, tienen efecto liberatorio para él, ¿sí? A partir de la notificación al deudor cedido, el deudor cedido tendrá que continuar con los términos y condiciones del contrato, pero en relación al cesionario. Esto es lo principal, los elementos principales en relación al contrato de cesión y sus principales efectos, pero tendrán que profundizar todo lo relacionado con la cesión de derechos hereditarios en la bibliografía que les he dejado en la plataforma. Los saludo, quedo a disposición para cualquier consulta que me quieran hacer, abriré un foro a través de la plataforma del Moodle, aunque podrán comunicarse conmigo a través ya sea de mensajería interna o